Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otro video más de su canal, Cuchillos y Navajas a tu alcance. Bueno, el día de hoy vamos a responder la pregunta de un suscriptor que Stanley, el nombre me parece que es, si no me equivoco, y él me pidió hacer un video sobre cuchillos de caza. La verdad, perdón porque no tengo el ángulo suficiente para que vean todos los cuchillos que hay acá, pero en general algunos se van a repetir como ven de mi colección, van a ser más o menos los mismos, solo que puse acá dos navajas que también están dentro de este rango y voy a explicar las razones y cuchillos que ya algunos ya conocen y han visto acá en el canal. Bueno, la verdad, yo no tengo muchos cuchillos de caza, solamente voy a darle una guía para poder responderle a él, porque en este caso, digamos, no tengo, vuelvo a insistir, valga la redundancia, no tengo cuchillos específicamente de caza, a excepción de unos cuantos que podríamos considerar que sí cumplen con ese requisito y vamos a hablar a partir de inmediato con eso. Creo que cuchillos de caza, primero que nada, tienen que ser cuchillos que corten muy bien la carne y como ya hemos hablado, los cuchillos que cortan mejor la carne son cuchillos que tienen un vaciado cóncavo, ¿ya? Vaciado cóncavo. Es el primer requisito para un cuchillo de caza, ¿ya? El vaciado de la hoja. Cóncavo, recuerden que significa que el vaciado tenga como una curva internamente y eso hace que el filo, digamos, sea muy fino, digamos, la hoja hasta donde empieza el microfilo, digamos, esto sea muy fino, muy fino. Eso hace que corte muy bien la carne. Esa es la primera cualidad que debe tener un cuchillo de caza, ¿ya? También van a ver que la punta tiene que ser bastante aguda. Cuando digo punta o puntudo o penetrante o cosas así, me refiero a algo más agudo de lo normal. Como un suscriptor también me corrigió por ahí, me dijo, bueno, todos los cuchillos pinchan, sí, todos pinchan, pero no lo van a hacer de la misma forma este cuchillo y tampoco lo va a hacer este otro. O sea, me entenderán a lo que me estoy refiriendo. O sea, hay una gran diferencia entre estos dos cuchillos de cómo van a penetrar, digamos, la carne, la piel, la ropa o lo que sea en el caso de defensa. Y obviamente no es lo mismo uno y el otro. Cuando digo punzante, me refiero a mientras más aguda la punta, mejor aún para esta labor, digamos, ¿cierto? Así que bueno, volviendo a los cuchillos que tengo en la mesa, yo le voy a dar un ejemplo, como siempre lo hago, como una guía para poder escoger su cuchillo, porque yo puede que no tenga el cuchillo que él necesita, pero quiero darle una guía de cómo buscar su cuchillo de caza. Primero que nada tiene que entender que hay dos cosas. El cuchillo de caza puede ser un cuchillo de grandes proporciones si la presa a la que tú vas a perseguir, digamos, es una presa grande, como podría serlo un jabalí, como podría ser un ciervo, ¿cierto? Como podría ser también cualquier otro animal de talla más superior, digamos, a la media, a un perro, digamos, de un perro hacia arriba, por proporción estoy hablando, ¿ya? O inferior a lo que es el tamaño de un perrito mediano hacia abajo, digamos, por darle un ejemplo, obvio, ¿ya? Si nosotros vamos a ir al cerro y vamos a ir a desollar, por ejemplo, conejos, un ejemplo, a cazar conejos o liebres, un cuchillo como este nos vendría súper bien, muy bien. Primero, como siempre digo, es un cuchillo económico y porque tiene cumple con el requisito de tener una hoja punzante y un vaciado también fino, ¿ya? Que lo hará muy bueno para cortar y lo hará muy bueno para desollar. Este cuchillo yo lo recomiendo bastante, sin embargo tienen que tener algo en cuenta. Este cuchillo es económico, pero cumple muy bien esa labor. Primero tienen que, como hice la revisión de este video, tienen que verla de nuevo. Hay que hacer algunos ajustes porque no viene bien pulido, digamos, el anillo este, para poner el dedo si es que es necesario para afirmarlo mejor. Y también tienen que tener conocimientos de afilado porque este cuchillo es uno que no va a retener mucho el filo porque no es un acero alto en carbono, ¿ya? Es un acero 420, diría yo, un acero que tiene propiedades más bien blando.
Sin embargo, les va a costar mucho menos afilar un cuchillo como este que un cuchillo o navaja en acero de 2. Esto va a necesitar diamante para poder reafilar esto. Y esta es la diferencia de tener un cuchillo más blando a uno más duro, ¿ya? Eso es súper importante que lo entiendan también, ¿ya? En el afilado, el reafilado va a necesitar diferentes herramientas, incluso de mayor calidad, para poder reafilar un cuchillo como ese o una navaja en este caso en acero de 2, ¿ya? Así que también el otro extremo, digamos, que hay que entender que hay cuchillos también que son llamados de remate, parecido a este Nieto Apache, que tiene una hoja de 18 centímetros de largo, una hoja, perdón, bastante contundente, en un acero vanadio 1.44116, que es un acero alemán. Ya no es el MOBA 58, que no lo confundan, por favor, que es de los españoles, digamos, sino que este es un acero alemán. Lo pueden buscar, googlear y se van a dar cuenta que es un vanadio 1.4116, ¿ok? Bueno, este es un acero bastante bueno, duro, resistente y es inoxidable, ¿ya? Por lo tanto, este cuchillo se considera un cuchillo de caza y remate, ¿ya? Por la razón, porque la hoja es bastante larga y va a llegar bien profundo en el animal si hay que rematarlo, ¿cierto? Desde el pecho o donde sea para poder llegar a su parte, digamos, vitales, órganos vitales como lo es el corazón. Por supuesto que es donde siempre se quiere llegar para que el animal, digamos, no quede herido mucho tiempo, sino que muera lo más rápido posible. Esa es la idea del remate, ¿ya? Así que por lo tanto, dentro de lo que yo tengo, este es un cuchillo es un cuchillo que podría servir para esa labor. Sin embargo, hay cuchillos más largos, perdón, hay cuchillos más grandes, más largos, digamos, con hojas más largas, que son llamados justamente cuchillos de remate. Yo no tengo ninguno de esos, porque donde yo vivo no hay jabalí, ningún tipo de animal tan grande, excepto los que andan en la calle caminando, pero bueno. Así que este es el más grande o más largo que tengo yo. Esto es, como lo vuelvo a insistir, a modo de ejemplo, se lo muestro a este muchacho y a cualquiera que le sirva. Este es un cuchillo hecho para eso, para la caza y para el remate, ¿ya? Sin embargo, como vuelvo a la retóricamente, vuelvo a insistir, este cuchillo, por ejemplo, que les presenté hace poco, nos puede servir perfectamente como desollador o incluso cuchillo de remate para presas pequeñas, presas menores, como lo son conejos, como lo son aves y este tipo de cosas, ¿ya? Incluso este debiese funcionar bastante bien con peces, ¿cierto? Con pescado, parece que por la hoja también debiese funcionar bien para ese tipo de animalitos, digamos. Eh, de lo que yo tengo acá es lo que le puedo mostrar y recomendar. Los otros dos que son ya cuchillos ya planos, con corte plano como este, que lo he recomendado mucho, un cuchillo bastante económico, es un vaciado plano y nos puede servir como skinner también perfectamente. Ya, sobre todo porque se puede tomar desde la punta con ambos dedos para poder hacer cortes de precisión. Sin embargo, vuelvo a insistir, y aquí es donde vuelvo a la retórica, hay cuchillos, este mismo, por ejemplo, el Ruike, que es un cuchillo más caro, obviamente un cuchillo de 80 o 100 dólares, claro, también nos va a servir de skinner, digamos, ya, porque se puede tomar desde esta posición y podrá cumplir bastante bien esa función, digamos, de poder, digamos, abrir una presa. Eh, es complejo decirle qué cuchillo debes tener, incluso hay navajas como por ejemplo la Citibian, por ejemplo la 143, que en este caso esta, que está muy dedicada, digamos, a lo que es también la caza, porque esta es una navaja que puedes tomar en muy buena posición desde acá, digamos, tomar esta parte de los agujeros y con tu dedo índice, digamos, trabajar también una presa y abrirla con esta navaja perfectamente. Es un acero de 2, así que es un acero bastante duro y resistente y es una navaja muy buena que te puede servir también para desollar perfectamente, sin ningún problema. Esto lo va a hacer sin ningún problema esta navaja. Recuerda hacer mantenimiento siempre, obviamente, después. Y también tenemos la F-Glow F, no recuerdo cuál es esta, la 16, me parece la 916, si no me equivoco, o 929, que también tiene la hoja no es un cóncavo, es plano este. Sin embargo, también tiene las características de un cuchillo de soye,
a pesar de que no es curvo en la punta, que lo ideal es que sea curvo, tipo persa, aquí, para que pueda continuar con el desolle en esta posición. Sin embargo, este cuchillo es muy bueno para cortar y también lo tendría en cuenta como una ayuda, digamos, sobre todo para presas menores. Ojo, para presas menores, ¿ya? Y por la dureza del acero, porque es un acero, digamos, de 2, ¿ya? Ahora, con los cuchillos que ya les presenté anteriormente en todos los videos que han visto, estos cuchillos chinos, digamos, son muy buenos también para cumplir esa labor, porque sobre todo este pequeñito también, que es un cuchillo bastante económico, que ya he mostrado harto, que es de Damasco, un acero Damasco, también les va a servir para desollar, obviamente, y para expresar y para rematar una presa pequeña, porque es una hoja angosta, ¿ya? Así que, querido amigo, ¿qué más te puedo decir? Este otro cuchillo, digamos, de la casa ucraniana Grand Way, perdón, también es un cuchillo hecho para la casa, es un Bowie en el fondo esto, un clip, ojo, clip point. Y otra cosa que hay que fijarse, sobre todo en cuchillos ya que son de más alta gama, cuchillos más caros de $50 hacia arriba, como este, por ejemplo, que tienen tienen algo aquí bastante en la complexión de la hoja, en la construcción de la hoja te va a dar cuenta de algo muy importante y es que los filos cóncavos siempre tratan de mantener esa línea o esta raya que está acá para mantener la mayor parte gruesa posible hasta el final de la hoja. Es decir, cuando se crea, se hace este filo, se trata de mantener esa línea para que, por eso tiene, digamos, una mesa superior, digamos, acá, para continuarlo, prolongar lo máximo posible esta parte hasta el final y a la punta de la hoja para darle más firmeza a esta hoja, ¿ya? Porque caso contrario, por ejemplo, con este, te das cuenta que este no lo tiene, no continuaron esta mesa hasta el final, entonces se traduce en que al verlo así, tú vas a ver que es demasiado, demasiado fino, ¿ves? Entonces esta es una hoja que está hecha no para el trabajo duro, sino que solamente para el desolle, ¿ya? Empresas, obviamente, ni siquiera para hueso, obvio, ni se te ocurra partir un hueso con eso, pues vas a sentir el cuchillo. Ese no es para eso. Para partir hueso, mira, ¿y aquí entraríamos con este? Te podría servir este. Este cuchillo sí que podría servir para partir huesos, porque un cuchillo ancho es un machete corto, digo yo, sobre todo porque son hojas grandes y pesadas, así que este por el grosor que tiene sí perfectamente te puede servir para partir huesos, y esto lo vamos a dejar acá abajito, ¿ya? Entonces para lo que es desolle, para lo que es, no hay un solo cuchillo para poder cumplir esa función. Tal vez de lo que yo tengo acá podría decir, sí, tal vez podría servir este para todo, pero la verdad que para desollar un animal este cuchillo es demasiado largo, ¿ya? Es demasiado largo. Sin embargo, lo puede hacer, por supuesto que sí, sí, pero tienes que acompañarlo de otro cuchillo. Por eso que, por ejemplo, la compañía, la empresa Muela, que es la empresa española para mí que más se dedica a hacer cuchillos de caza, Muela vende, yo recuerdo que tenían ellos un modelo, un Bowie, que venía con otro Bowie pequeñito, vienen dos, digamos. Así que si te gusta, digamos, la cacería y eso es lo que realmente quieres, trata de buscar ese modelo y es un Bowie que viene con otro Bowie más pequeño acá. Entonces, claro, el más grande es para matar a la presa, para digamos, liquidarla, ¿cierto? Y el más pequeñito, obviamente, es para desollarlo. ¿Te das cuenta? Y vienen los dos en el mismo kit, digamos, porque viene la funda, ponte tú, y acá encima está pegado el otro Bowie, ¿ya? Aquí mismo, encimita, chiquitito. Así que definitivamente tienes que tener dos cuchillos, independientemente que vayas o no a cazar, digamos, presas grandes. Considero yo que siempre en lo que es caza hay que tener dos cuchillos, uno de respaldo por lo menos. Yo en mi caso, si yo voy al cerro y voy a cazar, como dije, conejos, por ejemplo, me voy a llevar este cuchillo sí o sí. Este me lo llevo sí o sí. Para liquidar al animal, si tengo que hacerlo, necesito una hoja fina, no tan ancha como esta. Y para eso posiblemente llevaría algo como esto, ¿ya? Como este cuchillo, o también está la opción de llevar este. Incluso, como ya dije, para una presa menor,
Incluso esta navaja también me serviría perfectamente por el grosor de hoja y el tipo de hoja que está hecha, digamos, ¿cierto? Me sirve perfectamente para esa labor. Ahora, cuchillos, por ejemplo, como podría ser, no sé, una navaja, hablemos de la navaja, por ejemplo, que está acá a la mano, esta misma de Ontario. Esto no es una cosa de casa, obviamente que no. ¿Que nos va a servir? Sí, sí nos va a servir, pero vamos a tener que trabajar más. Es lo mismo que hemos dicho tantas veces en el canal, de que hay cuchillos que están hechos para una labor y otros para otra labor, ¿ya? Entonces hay que entender para qué está hecho uno y para qué está hecho el otro. En este caso estamos hablando solamente de Skinner y cuchillos de remate, ¿ya? Y lo primero, como ya dije desde el principio, tienes que tener claro primero que nada qué tipo de presas vas a capturar, de qué animales estás hablando, de que si son ciervos, si son estos jabalíes, ¿ya? O si te vas a ir de pesca, o si solamente son conejos, o solamente son liebres, ¿ya? Porque va a depender de ese tipo de animales que tú vas a ir a cazar, el tipo de cuchillo que tienes que llevar, ¿ya? Eso es lo más básico en esto. Así que ya para resumir y para terminar, si tú me preguntas, porque posiblemente me va a preguntar cuál, porque siempre la pregunta es cuál. Bueno, vuelvo a insistir, también depende un poquito de tu presupuesto, porque si tienes el presupuesto, a ver, este cuchillo que es muy bueno, yo lo recomendaría 100%, es un cuchillo que está desaparecido, ya no existe este cuchillo, es un cuchillo, como ya dije, ucraniano, de la marca Grand Way, no lo he podido encontrar en ninguna parte. Así que si alguien lo ve por ahí en la web, no duden en comprarlo, un cuchillo buenísimo, una 0440C, ¿ya? Así que es un cuchillo fenomenal este. Solamente cómprenlo, no pregunten nada, es excepcional este cuchillo, es muy bueno. No tiene nada que enviarle a un Lion Steel, ojo, lo estoy diciendo, sí, no tiene nada que enviarle a un Lion Steel y va a costar una cuarta parte de lo que valía un Lion Steel. Este es un cuchillo ucraniano, ojo, que hay muy poco. Y este modelo específicamente no existe. A ver, ¿te recomendaría comprarte un Nieto Apache? Claro que sí. Hay una versión un poco más corta de este Nieto. Y también, como ya te dije, tienes los Mora. Así que por lo tanto tendrías que, lo primero, que comprarte un cuchillo de remate o un cuchillo Bowie de proporciones de 14 centímetros hacia arriba, ¿ya? Porque vas a necesitar un cuchillo de caza grande para poder abatir presas, digamos, si es que vas a ir a cazar, no sé, jabalí o algo así, incluso de mayores proporciones, porque el jabalí no es un animal tampoco llegar y cazarlo, o sea, no es digamos, para llegar y plantarte con un cuchillo y decir, bueno, se lo clavo y lo mato y listo. No, 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 el jabalí te puede matar a ti también, te puede infectar incluso una herida, te puede hacer una herida grave y te puedes desangrar incluso. Sí, sí, no es llegar y enfrentarse a un jabalí, ¿ya? Em, por lo tanto, si vas a cazar con armas de fuego, por ejemplo, o con arcos, sí vas a necesitar ahí un desollador y un cuchillo de remate. Obviamente también igual. Así que por eso te digo yo, parte comprándote un cuchillo de proporciones más o menos largas de este tipo, si son presas grandes, vuelvo a insistir. Y de lo contrario, si solamente son conejos, vas a ir a cazar, no sé, con un rifle de postones decimos nosotros, o balines, y vas a cazar conejos, como te digo, bueno, entonces cómprate un desollador, ¿ya? Y estos cuchillos que te estoy mostrando acá son los tres que están aquí, son perfectos para esa labor, digamos, ¿ya? Para desollar. Son cuchillos, no son tan duros de acero y se pueden refilar fácilmente. Te sirven, digamos, para aprender también a reafilar un cuchillo porque es una labor que vas a tener que hacer constantemente, ¿ya? Siempre se tiene que hacer, sobre todo en la casa. Y también tienes las navajas, como ya te mostré esta, la Effengro, la City Bien, perdón, la 143, que es un estilo persa. Cualquier navaja con un estilo persa te va a servir también como desolladora. Así que también es otra alternativa para desollar si te gustan las navajas. Y bueno, más que nada eso. Están opciones, como ya he mostrado otras, de ya un gama más alta, digamos, que podría ser el Rique. Este mismo cuchillo es muy bueno para eso. Es un cuchillo que también te va a servir para desollar, porque es un cuchillo que yo considero más de combate, de defensa también, porque es muy bueno para un porte oculto este, pero sin embargo también cumple funciones, nos puede servir perfectamente para desollar, ¿ya?
Lo mismo con el HX Outdoor, si quieres un cuchillito económico también, bueno, acá tienes. Claro que para esa labor específicamente te recomiendo uno de estos, ¿ya? O este mismo, mira, este cuchillo, este está perfecto para desollar, ¿ya? Y para descuerar y esas cosas. Así que bueno, espero haberte aclarado tus dudas y haberte dado una guía por lo menos para tú poder comprarte o buscarte un cuchillo. Los que yo te mostré sirven perfectamente todos para la labor que tú quieres, pensando en que son presas menores. Como ya dije, si es una presa mayor, vas a tener que apuntar más alto con cuchillos más grandes que este, incluso en algunos casos. Va a depender del tipo de presa, como ya dije, pero para mí por lo menos este es el límite. Yo ya no necesito algo más que esto, digamos. Así que, bueno, te deseo suerte en tu búsqueda y espero que te haya resuelto tu duda, obviamente, y revises los cuchillos dentro de mi canal en los videos para que puedas ver cuál crees tú que se ajusta más a tus necesidades. ¿Te parece? Así que bueno, muchas gracias a todos por ver el video, gracias por su like, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye bye.